herederos de bendición, que somos herederos de bendición, significa que lo que Dios ha puesto en nosotros, nosotros lo vamos impartiendo con las personas. Aunque las personas muchas veces no se les diga que esto se está haciendo, pero se imparte la bendición. Cuando usted saluda, cuando usted es tan amable de parte de Dios con las personas, cuando usted es amoroso con el amor de Dios hacia las personas, cuando usted es comprensivo, cuando usted puede tener un ejemplo de Dios para con las personas, todo eso es bendición que se incrusta en el corazón, en la vida de cada persona con las cuales nosotros logramos compartir. Gloria al Señor. De esta manera, pues, así como el mundo ha venido aprendiendo y como al principio se aprendió de Jesucristo, a ver, a conocer a Jesucristo y ver cuál era la forma que Él usaba para con los demás, los apóstoles copiaron estas cosas del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y Pablo le dice a la iglesia, sí, esa palabra, porque Cristo lo que dijo era que nosotros fuéramos imitadores de Dios nuestro Padre. Es decir, lo que Dios es lo que está escrito en la Biblia. El consejo de Dios, cómo nosotros debemos aprender a comportarnos, a guiarnos, a dirigirnos en esta tierra, tiene que ser de la manera que Él lo estableció a través de su palabra. Entonces, cuando nosotros hacemos esto por la guianza de la palabra de Dios, estamos siendo imitadores de Dios, porque estamos actuando de la manera que Dios quiere. Gloria a Dios. Ya sabemos perdonar, ya sabemos amar, ya sabemos no enojarnos con facilidad, ya sabemos disculpar a las personas, ya sabemos tener buenos sentimientos hacia los demás. Gloria a Dios, dar respuestas blandas, respuestas suaves a los demás. Mirar a las personas alejados de la hipocresía, sino hacerlo con sinceridad como Dios nos ha hecho. Esto significa que nosotros estamos imitando a Dios, porque recuerde que este era el comportamiento de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El que logre tomar esto para él, esta persona pues será bendita aquí en la tierra, bendecida aquí en la tierra. Esta persona no tendrá problema porque está haciendo lo que Dios dice que se debía hacer. Gloria al Señor. Tenemos una Biblia con nosotros y Dios quiere que nosotros, al estudiar la Biblia, no tratemos de estudiar la mitad de la Biblia un día, una cuarta parte de la Biblia un día, porque eso no es estudiar. El Señor quiere que si nosotros no aprendemos o leemos un capítulo, pero un capítulo es mucho. Y no estoy diciendo que no se debe de estudiar la Biblia. Entre más estudie la Biblia usted, más puede penetrar Dios en el corazón suyo y en el mío. Pero estamos hablando ahora que para poder hacer lo que Dios quiere que se haga, que es todo lo que está en la Biblia, no podemos nosotros en un día tratar de meternos toda esa información de Dios y que ya podamos nosotros vivir, compartir, expresar eso que hemos tomado de parte del Señor. Si muchas veces nos cuesta entender un versículo, gloria a Dios, muchas veces nos cuesta entender un versículo. Yo he venido entendiendo algunos versículos después de 15, 20, hasta 30 años. Gloria al Señor. Ese versículo no se entiende muy bien porque dice el versículo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino un espíritu de amor, poder y dominio propio. Ese es el espíritu que está en nosotros. Amor, poder y dominio propio. Gloria al Señor. Y entonces
si entendemos esto, nosotros vamos a darnos cuenta que eso es lo que Dios me dio a mí. Ese es el espíritu que yo tengo ahora. Entonces yo tengo amor. Significa que de mi interior, de mi espíritu, el cual vive en mi corazón, solo saldrá eso, amor para los demás. Por eso él dice aparte, ámense los unos a los otros, así como Dios los amó en Cristo Jesús. Pero vemos que el hermano anda disgustado con el hermano. Y que el hermano tiene contrariedad contra el otro hermano. Y que la hermanita no le habla y que la otra hermanita se disgustó porque el amor no tiene que ver nada ni con los disgustos, ni con el mal comportamiento de los demás, ni con nada de lo que los demás hagan. El amor es suyo porque Dios se lo dio para que usted pueda disfrutarlo. Usted pueda expresarlo porque eso es lo que hay en usted. ¿Entiendo yo esto? Sí. Entonces yo no voy a tener problema con ninguno de mis hermanos, ni con mis compañeros de trabajo. ¿Sabe por qué? Porque estoy siendo imitador de Dios. Eso es lo que Él me enseñó y eso es lo que yo tengo ahora. Estoy puesto aquí en la tierra para amar. Eso es ser imitador de Jesucristo. Eso es ser imitador de Dios y eso es ser imitador de aquel que Dios puso para enseñarle a la iglesia, al apóstol Pablo. Aleluya. Pero como nosotros estamos aprendiendo del Señor, es fácil equivocarnos y creer que nosotros entendemos muy bien a Dios y que somos tremendos cristianos. Para ser un cristiano no hay que ser un buen cristiano, ni hay que ser un tremendo cristiano, ni ser tampoco un excelente cristiano. Únicamente lo que hay que hacer es ser cristiano. ¿Y qué cosa es eso? Haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Creer que Jesucristo es la base de mi fe. Que yo creo en Dios por medio de lo que Él hizo por mí en la cruz. Yo no soy un buen cristiano, yo soy solamente un creyente, un cristiano que cree en Jesucristo. No me voy a ir más allá a hacerme excelente, no. Ninguno de nosotros somos excelentes. Excelente es Jesucristo que ahora vive en nosotros. Y que por Él es que hacemos las cosas correctas, las cosas bien, las cosas buenas aquí en la tierra. Si no fuera por Él, estaríamos igual que antes, perdidos, sin rumbo, gloria a Dios, sin entender las cosas buenas que el Señor quiere o quiso darnos a nosotros para que nosotros las pongamos en práctica. Gloria al Señor. Y de eso tiene que encargarse la iglesia, de enseñar esto. No enseñar otra cosa, sino enseñar la base fundamental del cristianismo, que es el amor. Si usted no puede amar como Dios dice, usted no está creyendo en Dios. Porque Dios es amor. Y todo aquel que dice que ama a Dios debe amar a su hermano. ¿Y su hermano sabe quién es? Sí, los compañeros de la iglesia. No, todos los hombres de aquí de la tierra. Porque todos somos hermanos, porque todos somos hijos de Adán y de Eva. Venimos todos de un mismo padre y de una misma madre. Pero necesitamos aprendernos bien el versículo. Uno nada más. Solo el versículo que dice que nosotros estamos puestos aquí por Dios para poder dar testimonio de que Dios vive, habita en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias ahora en este día. Y vamos a leer en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo número del 3 en adelante. Y dice así, hasta llegar al versículo número 8. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, el poder divino de Dios nos dio por medio de Él todas las cosas a nosotros. Para que usted reciba eso hoy. Todo lo de Dios, Dios se lo ha entregado a usted. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios.
Cuando yo entendí eso, yo dije, participante. He llegado a ser hecho participante de la naturaleza divina de Dios. Aquellos que por la excelencia del conocimiento reciben a Jesucristo. ¿Cuál es la excelencia del conocimiento? Que Él murió por mí, por usted en la cruz, para librarnos a nosotros del pecado, de la muerte eterna, para librarnos de la condenación del infierno, solo por creer en Jesucristo, porque Él es el que nos salvó. Y Él gana para nosotros la licencia, el lugar para que nosotros estemos ante Dios el día que nosotros muramos y nunca seamos condenados por la fe en Jesucristo. Pero dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Usted sabe lo que dice ese versículo? Sí, ese versículo dice que yo fui hecho de la natural participante. Soy hecho, o sea que en mí y en usted, si a través del conocimiento usted ha recibido a Cristo, en usted está la naturaleza de Dios viviendo. O sea que Dios habita, Dios vive en usted. Dios puso el Espíritu Santo de Él dentro de usted. Esto es haber sido hechos participantes de la naturaleza divina de Dios. El siguiente versículo dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, ahora te toca a ti, dice el Señor, añadid. Es usted y yo quien tenemos que añadir. Añadid a vuestra fe, que es por lo que creemos en Él, a través de la fe. El justo por la fe vivirá, el que cree todo le es posible. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es lo que nos mantiene salvos y delante de Dios. Sigue diciendo, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Ahora vosotros, a través del conocimiento, ahí lo dice, añadid a vuestra fe virtud, que es poder. Añadid a la virtud conocimiento, más Biblia. Al conocimiento, no se olvide de esta palabra, que en esta mañana quiero que se la deje grabada en la mente. Añadid al conocimiento dominio propio. Al dominio propio, quisiera pararme ahí, pero no puedo. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia añádanle piedad. A la piedad añádanle ustedes afecto fraternal. Y al afecto fraternal séllenlo con el amor de Dios. Eso es lo que tiene que estar en mí. Lo que yo he añadido. Entonces sigue diciendo el próximo versículo. Porque si estas cosas están en vosotros, escuche esto, hermano. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan en vosotros, no os dejarán estas cosas que ahora tú tienes estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda que es la Biblia, hermano. Gloria a Dios. De tal manera que lo que hay en mí es el poder sobrenatural de Dios por medio de la naturaleza divina que Dios me ha dado a mí. La vida de Él, Dios me la ha dado a mí porque yo tengo el Espíritu Santo. Dios es Espíritu. Y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo de Dios. Pero dice que después de que nosotros recibamos estas cosas, que tengamos, dice el Señor, todo esto añadido, que a través del conocimiento de lo que Cristo hizo por usted en la cruz y usted lo recibe por la fe, en ese momento que una persona es salva, no conoce mucho acerca de Dios. Pero Dios quiere que nosotros le añadamos, añadamos, ¿verdad? Añadamos, no. Ahora nosotros añadimos. Y entonces, ¿dónde está la palabra esa? Añademos. Mire qué clase de palabra la que Dios nos ha dado, que nadie en la congregación puede acomodar. Añadimos. Ok. Ahora una pregunta porque tú eres maestra, profesora. Ok. Añadimos es el tiempo pasado.
Añadiremos es el tiempo presente. El de en medio es el que Dios dice que cuál es. ¿Ah? ¿Verdad que suena raro? Añadamos, ¿verdad? No me conformo. Sí, hermano, ya Dios me dijo que sí. Añadamos hoy eso sí. Es complicada la palabra. Fíjese usted, por eso le digo yo a usted que en la Biblia uno aprende siempre. 30 y resto de años con el Señor. Pero puede modificar la oración para que luzca mejor. Sí, yo añado. Dios quiere que yo añada. Esa es una modificación. Gloria al Señor. Pero el problema es de que estas cosas como que despiertan, ¿verdad? Para que nosotros nos enfaticemos un poco más en lo que Él está diciendo ahí. Entonces vamos a añadir, hermanos, nosotros ese conocimiento, ese afecto fraternal, ese amor y todas estas cosas. Dice el Señor, porque si todo esto que hemos añadido está en nosotros, no nos dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay una palabra que Dios quiere que nosotros veamos en esta mañana, y la palabra se llama prudencia. Vamos a leer en el primer versículo, que dice en el 3, ¿no? El 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, añadid futuro. Futuro, ¿eh? Añadid, comprad, vended. ¿Ve? No lo has vendido todavía, ni lo estás vendiendo. Estamos dando correcto. ¿Por qué me quedo yo en esto? Dios sabe por qué. Gloria al Señor. Entonces dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento la clave de Dios en este día. ¿Sabe por qué? Porque del dominio propio que vamos a hablar en esta mañana no es del suyo. Por eso le está diciendo que lo añada. Nada, porque yo tengo un dominio propio y un control. No, el hombre no, el dominio propio del hombre no sirve ante Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy lo tiene y actúa con dominio propio, pero cuando a usted le ofenden o le hacen algo que es incorrecto, el dominio propio se pierde. Entonces no es verdadero. Entonces Dios quiere que nosotros le añadamos a nuestra preparación dominio propio. ¿Por qué razón Dios quiere que nosotros tengamos claro ese dominio propio en nosotros, aprendido ese dominio propio, practicando ese dominio propio en nosotros? Porque es parte del fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. Una persona que tiene dominio propio tiene control de Dios en su persona. La Biblia dice que a Jesucristo lo injuriaban, le decían cosas terribles, y dice la Biblia que Él no abrió su boca para responder. Así también el apóstol Pablo y los apóstoles decidían ser menospreciados, castigados, gloria a Dios, que defenderse, porque eran personas controladas por un poder sobrenatural en sus vidas. Ese poder que actúa en nosotros nos defiende del mal aquí en la tierra. Cuando una persona no tiene dominio propio, esa persona arremete y responde y agrede, hace lo que tiene que hacer en defensa misma de él. Porque yo tengo la razón, dice Dios. Usted nunca tiene la razón. Porque si a usted le está pasando algo que no es agradable para usted, algo que es malo para usted, debería haber aprendido que son propósitos de Dios en la vida para que usted pueda poner en práctica el perdón, la misericordia, el dominio propio en su vida. Pero nos ofendemos con algo y entonces nuestra enemiga dice que la lengua es la enemiga del hombre. Es lo más malo que el hombre tiene en su cuerpo. Gloria al Señor. La lengua es lo más pésimo que el hombre. Dice que es un veneno mortal que está puesto entre la muerte y la vida. Dice, están en poder de la lengua.
y el que la come, y el que la ama comerá de ella. ¿Qué significa este versículo? El que la ama comerá de ella. Pues dice el Señor, pues está sencillo. Y tú de tantos años estar leyendo y no entiendes que tú vas a comer. Nosotros nos alimentamos con las palabras que nosotros hablamos. Esto es lo que edifica, esto es lo que ayuda, esto es lo que bendice, o esto es lo que daña, o esto es lo que maldice a la persona, entre persona y persona. Y de eso nosotros nos alimentamos, para mal o para bien. El que ama la lengua, mire que el chismoso no puede dejar de ser chismoso. El mentiroso no puede dejar de mentir. Gloria a Dios, si no sabe cómo controlarse. Él no quiere mentir, pero miente. Él no quiere engañar, pero engaña. ¿Con qué? Con palabras que salen del corazón primero, pero quien las pronuncia es la lengua. La lengua es la que produce, ¿qué dice ahí, hermano Steven? Que la lengua produce muerte y la lengua produce vida, bendición. Gloria a Dios hacia las personas. Cuando una persona habla instruida por Dios, lo que está trayendo es vida y bendición a los demás. Pero cuando una persona habla no instruido por la palabra de Dios, está trayendo conflicto, contrariedad, problema a las demás personas. Y esto contamina a la persona. ¿Qué fue lo que contamina a la persona? La lengua del hombre, y produce muerte, porque en esa persona comienzan a formarse otras cosas y eso puede irse regando con otras personas por causa de una lengua que sacó contaminación. Una lengua que no estaba controlada por Dios. Este primer texto que estamos leyendo nosotros debemos ponerlo en nuestro corazón y seguir añadiendo a nuestra vida este conocimiento, este amor, este perdón, esta misericordia, esa esposa linda que cuando el esposo esté cansado, agotado y le faltó en algo, ella sepa que es una mujer de Dios, una mujer prudente, una mujer que sabe tener dominio propio y controlar la situación en ese momento y no responder de la manera mala del diablo, sino responder de la manera que dice Dios. Las mujeres estén sujetas. ¿Cuántas mujeres habrán aprendido este versículo? Que las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Gloria al Señor. Algunas personas no han entendido bien. Y le voy a decir una cosa, las mujeres o esposas que sean mucho más espirituales que otras, espirituales con más conocimiento, con más entendimiento que otras, dicen que comprenden, porque hay algunas personas que se pasan al lado del fanatismo, a ser más espiritual que otras personas. Pero esto tiene una doble enseñanza. Cuando dice que las esposas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero está enseñando que la mujer debe estar sujeta a su marido. No todo el tiempo está dispuesta a que esto suceda. Si no, no habrían conflicto en los matrimonios, problemas en los matrimonios. Pero a veces la esposa no está dispuesta a hacer lo que el marido le está pidiendo que haga o el consejo que le está dando. Entonces sale la rebeldía, sale lo que no es de Dios del lado izquierdo de la persona, o quién sabe de qué lado será. Y salta el enojo y entonces la prudencia en la persona y lo que es el dominio propio no existe, se pierde y contesta de una manera que ofende a aquel y se forma lo que el diablo quiere. Ahora, la mujer debe estar sujeta a su marido como al Señor. Porque yo, dice la esposa, tengo que estar sujeta a mi marido porque es una orden de Dios. Tenga cuidado con las órdenes de Dios, porque las órdenes de Dios tienen doble filo. Gloria a Dios. Y si una esposa quiere estar sujeta a su marido solo porque Dios lo dijo, está equivocada. Gloria al Señor. Para que usted vea que se aprende en la iglesia. Porque la esposa debe estar sujeta a su marido, no en todo. Pero si la Biblia, hermano, usted puede ponerme el libro de Efesios capítulo, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. A ver, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Ok, entonces póngame el siguiente. Dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en... Ahora vengo yo no vengo a cambiar la palabra de Jesucristo, pero quiero decirle que usted no puede estar sujeto a su marido en todo.
y que yo tengo cuidado para predicar, porque yo no puedo doblar la palabra de Dios, torcer la palabra del Señor. Pero vamos a la aclaración, que es donde Dios entonces deja bien claro el asunto. El marido es un marido grosero. El marido es un marido falto de respeto. El marido es un marido prepotente. Vamos, si tiene alguna de estas cosas. El marido es un marido como que quiere esclavizar a la esposa. Gloria a Dios. Entonces quiere obligarla a hacer cosas que no son. Acuérdese que dice que debe estar sujeta como al Señor. Entonces, esta es la esposa, como yo le obedezco al Señor, me someteré a mi marido. Si mi marido actúa, hace y entiende y enseña como el Señor. Gloria a Dios. Pero si mi marido se sale de eso, de ser como el Señor, no tiene la esposa por qué obedecerle al marido. Y está correcta delante de Dios. Porque entonces ahora el marido está conforme a la ley, obligando cosas que piensa, que cree que son así, pero que no son así de esa manera. Gloria al Señor. Y por esta situación es que hay muchos, ¿cómo se llama esto? Desacuerdo entre los matrimonios y muchas separaciones muchas veces también, porque los esposos quieren trabajar en una forma prepotente, legalista con las esposas. Y todo se debe hacer como el Señor. Mi esposa es un vaso frágil que yo tengo que saber cómo hablarle con palabras delicadas y cómo poder enseñarle a ella, porque para eso Dios me ha puesto a mí tener cuidado de eso. No puedo obligarla ni exigirle a mi esposa yo nada, porque yo no soy ley, yo soy gracia. La gracia lo único que hace es darle a las esposas, enseñar a las esposas. Quiero ver de nuevo el versículo 25. Y dígame usted si Dios quiere que veamos esto en esta mañana. Claro que sí. Después estamos viendo la Biblia. Gloria al Señor. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todos. Ahora mire, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tú como marido, no como bochinchero, no como prepotente, no como señor, no como dominante, no como exigente, no como bravo, no como enojado, no como con mal carácter, no como disgustado. Eso es una representación del diablo en la vida de la persona que dice que ama a Dios. Por eso digo yo, tenemos que usar el dominio propio. ¿Qué cosa es usar el dominio propio? Hacer como Cristo nos ha enseñado que debemos de hacer. Cuando Dios es el que nos controla a nosotros, las cosas se van a hacer como Dios quiere y no como nosotros pensamos, creemos o sentimos que deben de ser. Yo no me debo de hacer caso a mí mismo. Yo a veces tengo razón, pero Dios dice que a veces la razón nuestra no es razón. ¿Sabe por qué? Porque Dios dice que la suelte, que la despida, que la quite de usted. Cuando José de Egipto fue liberado y fue hecho el segundo hombre de Egipto por el faraón, llegaron sus hermanos y los hermanos merecían, porque él tenía poder para mandarlo a matar. Y ellos le dijeron, tú tienes poder para mandarnos a matar a nosotros. No, Dios me preparó para que en mí solo hubiera amor hacia ustedes, porque ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo aprobó para bien. Y esto está salvando vidas. El mal que ustedes hicieron era un bien para mí y para ustedes y para muchas personas de este mundo. Entonces, eso tenemos que aprender, que a veces en nuestra vida van a estar pasando muchas cosas que son contrarias, y un comportamiento incorrecto tal vez de la esposa, del esposo. El uno tiene que perdonar al otro y saber enseñarle de la manera que Cristo quiere que se enseñe. Entonces se corregirá el mal. Pero esto hay que añadirlo a nuestra vida para encontrar la felicidad del Señor. Mire lo que dice. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de... El espíritu que ahora tenemos nosotros es un espíritu de, dice ahí, poder, amor y de dominio propio.
que dice que tengo el poder de Dios en mí. ¿Cuál es el poder de Dios? Un poder espiritual. Que no es para enseñar cosas de este mundo, sino enseñar cosas del cielo, cosas de Dios hacia las demás personas. Gloria al Señor, no ser un bandido, no ser un pastor que quiere explotar yo no estoy puesto para eso. Yo estoy puesto como Jesucristo y el apóstol Pablo, que predicaban gratuitamente, por amor, controlado, dominado por el poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo que dice? Que tiene amor. No, perdón, tiene poder, está lleno de amor y de dominio propio. De tal manera que cuando usted hace algunas cosas incorrectas, como muchas cosas que no pareciera que fueran incorrectas, pero que sí se hacen incorrectas en contra de mi persona por el temor que yo tengo y el compromiso con Dios, yo no actúo de la manera que yo debería de actuar, como actúan otras personas, otros líderes, otros pastores, que arremeten contra la persona. ¿Qué es eso de arremeter? Cálmate primero, dice el Señor, porque la ira del hombre, dice Dios, no obra la justicia de Dios. Si usted es un iracundo, un bravo, un contencioso, es el diablo el que está controlando la mente de la persona. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Lo que está haciendo no es bueno. Entonces uno debe de esperar el tiempo de Dios para poder actuar. ¿Cómo se llama eso? Dominio propio. Gloria a Dios. Ahora mire, Colosenses número 3. Porque ese dominio propio es el dominio, porque Él nos lo da a través de su Espíritu. O sea que es de Dios. Esto que yo tengo de ser controlado, de ser una persona, porque así soy, una persona pasiva, eso no es natural, hermano. De ser una persona llevadera con los demás, una persona sonriente con los demás. Muchas personas ríen por hipocresía para dar a entender. El problema es que la risa mía ahora no es la que era la mía antes, sino que ahora es de un contentamiento, de una paz y de la seguridad que yo tengo de Dios dentro de mi persona. Las reglas de Dios actuando en mí me hacen tener control. Eso se llama dominio propio, control de la persona, control de la lengua. Saber dominarse uno, eso se debe de aprender. Y si estamos aprendiendo esto, y si lo hemos aprendido, esto entonces es de Dios. Este dominio, que yo tengo el dominio propio y no es mío. Mire lo que dice Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Aquí decimos nosotros para decirlo humanamente, pero el corazón es la conciencia, es el espíritu, es la mente, todo lo que en sí la persona. La paz de Dios, dice, gobierne en vuestros corazones. Sigue diciendo, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, es decir, todos a hacer esto. Fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Yo vivo agradecido de Dios, no mienta. Gloria al Señor. ¿Por qué entonces a la hora que tenemos que decirle gracias al Señor por tener ese dominio propio, nosotros nos salimos del lugar y arremetemos? Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. ¿Sabe qué significa? Que es un corazón, una mente, un espíritu, un alma controlada y gobernada por Dios. De tal manera que no puedo hacer lo mío ya. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Él es el que hace en mí todo lo que yo nunca pude hacer. Gloria al Señor. Una persona convertida tiene que mostrarse, tiene que enseñarse, tiene que dar el testimonio de Cristo viviendo en él. Yo sé que esto no es de un día para otro, pero que entre más nosotros le creemos al Señor, más rápido usted encontrará la felicidad y la seguridad aquí en la tierra. No hay otra manera. O quiero seguir siendo el mismo peligroso. Los peligrosos, los arrogantes, los colerientos, esas personas están en peligro todo el tiempo. Que no le aguantan nada a nadie, que son muy machos, que son los que son pobres débiles, dice el Señor.
Porque el débil debe reconocerse débil delante de Dios para que sea poderoso en Cristo Jesús. Todos los hombres somos débiles, pero si nosotros seguimos actuando de la manera como hombre, pero si nosotros dejamos lo que es de hombre, lo que es la carnalidad, los deseos, las pasiones, todo lo que se viene a nosotros para que nosotros hagamos y disfrutemos en esta tierra, todo eso no sirve. El hombre tiene que estar, como dice Dios, si la paz de Dios gobierne en vuestro corazón. Qué lindo es un hogar donde Dios gobierne el corazón de la mujer y del hombre. Eso se terminó el problema. Esas personas van a ir luchando ahí la vida con problemas, con situaciones, con escasez, con lo que sea. Pero la paz de Dios va a controlar. Ahora, esa paz de Dios en las personas, en los matrimonios, va a producir fruto porque usted está haciendo la voluntad de Él. El que cree en mí, como ríos correrán de dentro de él corrientes de agua viva que salten para vida eterna. El que en mí cree tiene vida eterna, dice el Señor, que si nosotros creemos en Él podemos pedir todo lo que querramos. En nuestras necesidades, en nuestros conflictos, en nuestros problemas, Dios nos escucha porque nosotros estamos controlados por Él. Y es el mismo Espíritu que está escrito en el libro romano que intercede por nosotros con gemidos indecibles ante Dios para que todo se solucione y todo se resuelva. Muchas personas me dicen a mí que yo doy mucho testimonio de mí, de las cosas que Dios y de las bendiciones de Dios. ¿Qué pierdo yo que se pongan bravas las personas? Pero la verdad es que estoy bendecido por Dios. Porque he encontrado la fuente de la felicidad, que es que Dios me haya enseñado a mí que yo le pertenezco a Él, que esta vida no es mía. Primera de Corintios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Yo, dice el Señor, no soy mío. Tú no eres tuyo. Entrégale tu vida a Cristo para que entonces Cristo pueda obrar y pueda llevar esa vida de la manera que Él quiere, dándole aquí en la tierra todo lo que necesita. Primeramente, la seguridad espiritual, el crecimiento espiritual, la satisfacción espiritual. Dios está conmigo. Quiere decir que yo estoy listo, estoy perfecto. No, perfecto ninguno. Perfecto ninguno. Perfecto el que vive en nosotros. Apropiarnos de todo lo bueno del Señor. Santiago 3, 7 y 8, mire lo que dice. Oiga esto, hermano. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. O sea que tenemos un poder, los seres humanos, de domar todos estos animales. Ahora dice el siguiente versículo. Pero ningún hombre puede domar su lengua. No, porque ya me sé cuando usted no puede, porque usted tiene una lengua venenosa. Tiene una lengua venenosa, la lengua mía. Yo no siento nada de veneno aquí en la lengua. Sí, la lengua, la carne esa es venenosa. En sí no es la lengua. Dios enseña la lengua porque la podemos ver. En sí es lo interior, cómo está la persona interiormente, el corazón de la persona. Pero dice el versículo número 8, hermano. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Usted tiene a Cristo? No, yo no tengo a Jesucristo, yo no creo en Jesucristo. Usted es una persona venenosa. Es porque el veneno lo enseña. Qué casualidad que la serpiente es lo primero que sacan cuando miran a la gente. Pero Dios nos está poniendo aquí peor que la serpiente. Porque nuestra lengua no la sacamos para decirle cosas a la gente, sino que está ahí escondida, pero sabe hablar en lo interno, por dentro producir palabras. Gloria a Dios, que ofenden, que molestan, que dañan a las personas, dañan a los demás. Palabras muchas veces que son adornadas con bien, que son adornadas con cosas que parecieran que son correctas, pero que están dañando a las demás personas.
Y Dios quiere que nosotros dejemos esta forma de ser, nos demos cuenta de que esto a mí no me sirve. El Señor dice, hablad verdad los unos para con los otros. No mintáis, es decir, no uses la lengua para veneno. No produzcas veneno. Honra a Dios por medio de tu palabra, por medio de la confesión. Donde quiera que nosotros nos encontremos, debe ser relacionado con Dios todo lo que nosotros hablemos. Gloria al Señor. No, pero yo no digo nada. Sí me da cólera, pero yo me aguanto la lengua. Es que esa cólera, ese enojo va a salir por la lengua, porque por la lengua es que sale lo que está dentro del cuerpo. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué dijo el Señor? Porque por tus palabras serás condenado, y por tus palabras serás justificado. ¿Lo dice así, hermanos? ¿Cuánto han leído ese versículo? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Puede leerlo para que no vaya a decir, este pastor estará diciendo la verdad o estará inventando. No, el pastor cuando dice algo es porque está escrito. Por lo menos yo como pastor, porque yo no puedo venir a mentir aquí a la congregación, porque aquí está el Señor. Donde están 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. Pero mire lo que dice el versículo. Porque por tus palabras serás justificado. O sea, Dios estará de acuerdo contigo y te aprobará. Y por tus palabras serás condenado. Si Dios aborrece lo que estás diciendo porque estás mintiendo. ¿Qué hacemos, hermano? Esta lengua, botarla. Gloria a Dios. ¿Cómo se vota esto? Es Dios quien va a hacer la operación cuando yo tengo un arrepentimiento por haber sido soberbio, por haber sido altivo, por haber sido rápido, sin dominio propio. Todo el mundo en el templo sí se enojaba, se indignaba. El apóstol Pablo también le pegó un golpe a alguien un día, ¿o no? No, le dijo algo al sumo sacerdote. Gloria al Señor. Algo que no debió haber hablado y después pidió perdón porque se arrepintió. El Señor como nunca no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para pecar, como dice el versículo. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él no tuvo que arrepentirse, pero algo estaba pasando y él no respondía. Dinos, ¿qué hacemos con esta mujer? Necesitamos apedrearla para que la ley, la palabra de Dios se cumpla. Y tú eres el encargado de la palabra de Dios. Y el Señor lo escuchaba y seguía escribiendo en la tierra. Cuando él se levantó la cabeza y dijo, ok, les tengo una respuesta. Al que esté libre de pecado, que lance la primera piedra contra ella. Gloria a Dios. ¿Qué clase de dominio propio? ¿Sabe qué tiene que responder usted cuando las personas lo estén, ¿cómo se llama esto? Lo estén provocando, lo estén juzgando, lo estén condenando, lo estén diciendo algo y usted sabe que usted está en la razón. No le responda, no se indigne, no se enoje, porque esa ira no viene de Dios, ni tampoco a Dios se defiende de esa manera. ¿Me entiende? Atacando a otras personas. Eso no viene de Dios, porque nosotros no podemos atacar a nadie ni responder para dar respuesta de contradicción con otras cosas, con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que el Señor, con su dominio propio, con su control, decirle a ellos? Sí, está bien. Me imagino yo que hasta con una sonrisa le debe haber dicho, el que esté libre de pecado, ustedes que creen que son justos, que son buenos, que son correctos, que son los mejores, el mejor está aquí, dice el Señor. Por eso hablo de esta manera. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando usted es atacado, cuando usted es atormentado por otra persona, cuando usted es acusado, cuando usted es injuriado, cuando usted injustamente estén haciendo cosas contra usted, usted debe buscar palabras de aquí, de las que ha añadido usted a su corazón, para sacar y hablarle a aquella persona. ¿Sabe para qué? Para que eso que usted añada, o que ha añadido a su corazón, y eso que usted a las personas pueda hacer lo que hizo el dominio propio de Jesucristo cuando Jesucristo habló.
todos acusados por su conciencia, botaron las piedras y se fueron a su casa arrepentidos. Pero no es asunto de agresión, no es asunto de ataque. ¿Con quién estás peleando? Eso de parte del diablo. ¿Qué es lo que está pasando? La iglesia tiene que amarse el uno con el otro. Si no, no es iglesia. Gloria a Dios. Porque la iglesia está fundamentada en el amor de Dios. Y ya hemos visto nosotros en estos textos bíblicos que el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. No hay otra manera. Pero ¿qué cristianismo entonces nosotros vamos a mostrar al mundo? ¿Cómo las personas creerán y se arrepentirán para aceptar a Jesucristo si no miran a Cristo en nuestras vidas? Y a Cristo en nuestras vidas lo van a ver a través de nuestras actitudes, a través del amor, del perdón y a través del dominio propio que ellos vean en nosotros. Una persona capaz de controlarse a sí mismo es una persona capaz de controlar a los demás. ¿Hemos terminado, hermano Steven? Hemos terminado en esta mañana. Dele un aplauso a Jesucristo. Amén.